Estimada audiencia, volvemos con la segunda parte de esta interesante conversación, entrevista, debate, exposición de ideas que estamos teniendo aquí con el doctor Yuri Álvaro Lanao Martínez sobre la obra de Ronald Dworkin, Los derechos en serio. Doctor, un poco recapitulando, hablábamos sobre la relación inescindible que existe entre el derecho y la moral y cómo Dworkin también lo concebía en el sentido de que es muy importante siempre verificar el contenido de la norma jurídica antes que su origen. Es decir, no hay que basar, si hay un contenido normativo en una costumbre o en el principio, este debe prevalecer de repente frente a la norma legal, ¿no? Si es que no existe. Pero aquí también surge algo bastante importante. Y creo que no se trabajó en la obra de Dworkin, o si se ha trabajado, bueno, pues de repente no hemos llegado allí o no hemos desentrañado, pero a mí me surge un problema cuando leo esta frase, ¿no? Y esta frase tiene que ver con los famosos conflictos de interés. Es decir, cuando Dworkin dice es más importante verificar el contenido de la norma jurídica antes que su origen, hay que ver si ese contenido normativo favorece a la ciudadanía, es moralmente justo, ¿no? Desarrolla el sentido de lo jurídico, ¿no? Y por eso hablaba de los famosos conflictos de intereses, sobre todo que se dan dentro del plano legislativo, ¿no? Creo que uno de los casos más sonados que evidencia este tema del conflicto de los intereses y si el contenido de esa norma es moralmente justo o no, es en relación a una noticia actual, que es el caso del señor Alejandro Soto, ¿no? El abogado cusqueño, ¿no? Entrevistador de su programa Ronda Política, pero al mismo tiempo ahora presidente, ¿no? De uno de los poderes más importantes del Estado, que es el poder legislativo, obviamente, ¿no? ¿Cuál es el caso en concreto? Pues al señor Alejandro Soto viene siendo cuestionado porque ha suscrito, ¿no? Una ley que según pues la publicidad, según los actuados judiciales, ¿no? Lo favorecería o beneficiaría de alguna manera en la prescripción de un delito, bueno, de estafa, si no me equivoco, que tiene con la empresa Huayna Picchu o con Setur, no sé, con Huayna Picchu, creo, es verdad. Bueno, pues esta ley en cuestión que ha sido suscrita por el señor Soto, pues básicamente lo que ha hecho es reducir, ¿no? el tema de la interrupción de los plazos de prescripción, los ha reducido a un año, ¿no? Todos los abogados litigantes, cuando salió esta norma, han sonreído. De alguna manera, algo ha vibrado en su interior porque sabían que esta norma les va a favorecer en sus casos. Y es verdad, ¿no? Lamentablemente, en nuestro sistema de justicia penal, uno de los temas más controvertidos que se han tocado es el tema de la prescripción, ¿no? Y cómo es que ha existido hasta 3 pronunciamientos con calidad de vinculantes, si no me equivoco, por parte de la Corte Suprema, en donde se desarrollaba, ¿no? Qué es la suspensión, qué es la prescripción, cómo se computa la ordinaria, cómo se computa la extraordinaria, qué cosa es la interrupción, desde cuándo opera la interrupción, cómo se debe entender, o sea, es un tema muy controvertido, que ahora con esta ley se ha zanjado y ha dicho, no importa, o básicamente todas las opiniones de la Corte Suprema con esta ley las han agarrado y las han metido debajo del escritorio y han dicho, la interrupción dura un año, no puede durar más. ¿Por qué? Porque concebir un plazo adicional, un plazo más extenso, pues vulnera el derecho al plazo razonable, vulnera el debido proceso, también tienen su justificación, ¿no? Pero como ha sido firmado por él y que lo beneficia, entonces esa norma viene siendo cuestionada. Y aquí otra vez se pone en realce uno de los aspectos que Ronald Dworkin, ¿no? Justamente decía, ¿no? La inescindibilidad de lo inescindible, perdón, lo inescindible de la moral y el derecho, de verificar el contenido y no su origen. Esta es una norma que efectivamente creo a título personal que sí va a agilizar la administración de justicia, va a poner obviamente muchos casos en reposo, ¿no? En reposo absoluto,
pero también es un jalón de oreja al Ministerio Público, ¿no? No a los fiscales, sino al Ministerio Público como institución, ¿no? De reclamar más presupuesto o de priorizar presupuesto para contratar más fiscales y viabilizar, ¿no? Porque esto es una crítica, por ejemplo, ¿no? Se alquilan inmuebles para el Ministerio Público por unas cifras millonarias, cuando creo que debería destinarse ese presupuesto para la contratación de más fiscales, ¿no? Yo converso constantemente con algunos colegas que también son fiscales y nos dicen que en algunas fiscalías de reciente creación, pues el trabajo termina a las 12, pero en otras fiscalías, la central, por ejemplo, están atiborrados de trabajo, no pueden, ¿no? Y es por eso que existe mucho retraso en la administración de justicia, en el procesamiento de los procesos, ¿no? En el procesamiento de la investigación. Pero bueno, volviendo al tema del señor Soto. Yo creo que esta es una norma buena, personalmente, pero como ha sido suscrita por él y lo ha beneficiado, entonces estamos frente a un tema de conflicto de interés y como el origen, ¿no?, de esa norma inmoral, cuestionada dentro de la opinión pública, puede tener algún tipo de efecto, ¿no? Se está debatiendo o existen proyectos de ley para dejarla ya sin efecto, ¿no? Quieren derogar esta norma, ¿no? Porque aparte de eso también dicen que, bueno, debilita la lucha contra la corrupción, ¿no? Creo que la lucha contra la corrupción necesita reajuste, sí, pero no en los plazos, sino en cómo se investiga, ¿no? Para hacer un levantamiento, por ejemplo, del secreto bancario para un corrupto, pasan 2 años. Debería ser automático, ¿no? Si existe, debería ser automático y tener la información clasificada, ¿no? O para luchar contra la corrupción, los fiscales deberían acostumbrarse a embargar, por ejemplo, en forma de inscripción, al menos los bienes de los corruptos para que no desaparezcan, de los grandes corruptos, obviamente, ¿no? De Lima, que sobre todo están en Lima, ¿no? Pero yo creo que el sistema de anticorrupción se le puede dar sus ajustes, pero en otros ámbitos, no alargando las investigaciones 20, 35 años, pues, ¿no? O, bueno, es una exageración, perdón. me estoy excediendo, ¿no? Pero no alargarlos, pues, 6 años, 8 años, ¿no? O sea, o para levantar un secreto bancario o un secreto tributario, por ejemplo, en los casos de lavado de activos, bueno, pues es un viacrucis. ¿Qué opinión le merece este caso contextualizado con las ideas de Dworkin, doctor? Dentro del análisis y pensamiento de Dworkin, también había dos cuestiones que él lo reproduce en el caso de Elmer, quien asesina a su abuelo por suceder los derechos testamentarios, porque así lo había establecido el abuelo. Sin embargo, a la muerte de este vienen 2 hijas, Regan, no recuerdo el otro nombre exactamente, y postulan una pretensión para recuperar esos bienes. Entonces, haciendo un análisis con lo que usted postula con Soto dentro del origen y el contenido de la norma, hay 2 posturas en lo que vengo haciendo mención al ejemplo postulado por Ronald Dworkin. Uno es, en este aspecto, la voluntad del legislador o los antecedentes. En el ejemplo establecido en el libro, mencionaba que para dar razón a Elmer, para reclamar los derechos establecidos en el testamento, pese a que él había planificado el asesinato de su abuelo, a él le correspondía lo que estaba establecido en el estatuto societario, por así decirlo. Y bajo esos términos, el abogado de Elmer señala y dice, voy a basarme en el tema de la voluntad del legislador. Pero en cambio, para las hijas de este señor, del sucesor, del causante, perdón, eran en los orígenes de la norma propiamente. Pero muy aparte de eso, ahora que estamos tocando el tema Soto, existe también una controversia con la contratación de la mamá de su pareja. Él se ampara bajo el legalismo y positivismo de que él no podría, o perdón, mejor dicho, no habría ningún tipo de impedimento de contratar a la hermana de su actual pareja porque no es casado. Pero moralmente, ¿eso está bien? Moralmente no. Y es por ello de que esos aspectos se condenan bajo el pensamiento de Ronald Dworkin. Bueno,
La moral, pues lamentablemente, o de manera beneficiosa, pues la moral es muy plástica, ¿no? La moral muchas veces se decide en función del tiempo, de la historia, del momento social, y es por eso también que cuando usted hacía referencia al pensamiento de Ronald Dworkin en el sentido de buscar otros referentes externos, ¿no? Para que la norma jurídica positivizada, la ley, el código, cuando es insuficiente, hay que buscar otros elementos externos. Y esto nos trae a colación un poco el libro de Ronald Dworkin en su principio, al principio, ¿no? Cuando él básicamente expone un caso en concreto frente a la legislación americana y la legislación inglesa, en la que él básicamente dice que los jueces, pues, en el sistema anglosajón, tienen también un rol político. Es decir, cuando el derecho es insuficiente y ante la magistratura se presenta un caso, muchas veces la política es uno de los referentes externos para completar el sentido jurídico de lo justo. Y es por eso que creo que lo que grafica mejor esta idea es el derecho laboral, ¿no? Un poco saliéndonos del observatorio, pero creo que es importante para graficar esta idea, cómo la política puede influenciar, ¿no?, en las decisiones judiciales, o cómo las decisiones judiciales pueden influenciar en la política, ¿no? No olvidemos que Ronald Dworkin era un liberal, pero al mismo tiempo de ser un verdadero liberal, no un liberal de pacotilla, ¿no? Eso, ¿no? Solo mercantilista, sino era un liberal verdadero, ¿no? Que buscaba que los derechos individuales, pues, sean garantizados. Él decía que los derechos individuales, una vez que se garantizan, pues garantizan también la democracia, ¿no? Y por eso habla también de la política y cómo la política influencia el sentido de lo jurídico en las normas. Y yo decía que, por ejemplo, el derecho laboral es uno de los campos en los que estas ideas pues han tenido más fuerza. No olvidemos que, por ejemplo, nuestra legislación laboral pues regula los derechos laborales, ¿no? Y uno de los más importantes pues es la jornada laboral, ¿no? Las 8 horas. Estas 8 horas es una conquista política. Fue una conquista política de los trabajadores, ¿no? No fue un regalo de los legisladores, no fue un regalo de los empresarios, no fue un regalo de los oligarcas. Si por ellos fuese, seguiríamos trabajando en condiciones de semiesclavitud. Pero felizmente, el derecho, cuando se abre también hacia la política, permite garantizar derechos civiles, políticos y económicos. Y creo que en el campo laboral, por ejemplo, el caso de la jornada de 8 horas, es una conquista política que luego trasciende hacia lo jurídico. Y es por eso que todos nosotros, ¿no?, los liberales, las personas de derecha, de ultraderecha, los de izquierda, todos se benefician, ¿no?, de esta conquista política por los trabajadores, obviamente. ¿Qué opinión le merece a usted, doctor, esto? Doctor, ahora que usted toca el ámbito laboral, es importante también dar cuenta de que el pensamiento de Dworkin está perenne y se ha manifestado ya anteriormente a través de los sindicatos. ¿En qué sentido? En la época de Fujimori todos sabemos de que ha habido despidos masivos en Telefónica y en otras entidades. Es así que, por ejemplo, se crean precedentes vinculantes para erradicar este tipo de actos lesivos, específicamente del derecho al trabajo, ¿no es cierto? Y cómo la jurisprudencia va creando esos principios y cómo da esas modificaciones a lo que está establecido en una ley. Propiamente hablo de cuando sale el despido incausado y el despido fraudulento como una extensión del despido arbitrario. Y eso es una creación de la jurisprudencia. Ratifico lo que Dworkin decía: la jurisprudencia va a ser un análisis y una reunión de la teoría, de las normas y de los principios. Y bajo ese tridente, a través de un razonamiento lógico, el juez va a ponderar estos principios que van más allá de la norma para satisfacer esas necesidades. Claramente lo estamos viendo con esta sentencia que le vengo indicando, de cómo el despido arbitrario ha tenido otra configuración con el despido incausado y con el despido fraudulento. Es así como vemos, por ejemplo, que
esta teoría que estamos reflexionando en este momento, el Tribunal Constitucional anteriormente, y seguramente lo va a seguir haciendo, ojalá que de buena forma, ya, realza o manifiesta este pensamiento filosófico de cómo los operadores jurídicos, en este caso los jueces, deben analizar los criterios mucho más allá de la norma, buscar principios o ratificarlos los ya existentes, o sacarlos por ahí del sarcófago, los que están todavía enterrados, y tratar de darles efectos a través de sus decisiones justas. Doctor, aprovechando que usted ha traído a los funcionarios que se encargan de administrar, los jueces, ¿no? Hay un concepto, bueno, es una idea más que un concepto, o una figura en realidad que plantea Dworkin, ¿no? El juez Hércules, ¿no? El juez Hércules que define el conflicto, el juez Hércules que conoce el derecho, el juez Hércules que crea, aplica el derecho cuando no existe norma jurídica, el juez Hércules que busca referentes externos para resolver un conflicto, el juez Hércules que crea principios. Nuestra legislación no, nuestro sistema procesal penal, ¿no? Está lleno, creo, ahora de jueces Hércules, ¿no? Creo que esto se evidencia, o tenemos salas Hércules, más que jueces, creo que tenemos salas Hércules, ¿no? Las ideas de Dworkin pueden evolucionar también en el tiempo, ¿no? Y es por eso que yo diría que tenemos jueces Hércules que integran salas Hércules, ¿no? Y cómo la jurisprudencia, al menos en el ámbito procesal penal, ha sido influenciado por el pensamiento de Dworkin, como usted decía, ¿no? Los principios se tienen que crear, ¿no? Se tienen que desempolvar. Dworkin también decía, ¿no?, que los principios, mejor no hacer una lista, porque los principios son dinámicos, no los podemos normativizar. Hacer un trabajo de normativización o de enlistarlos, pues vamos a crear, ¿no?, una lista de los buenos y de los malos principios, ¿no? Los principios no pueden entrar en ese aspecto, ¿no?, de hacer una lista cerrada, ¿no? Deben permanecer abiertas, y así lo recoge la Constitución, ¿no?, como principios garantías, ¿no? Tienen que estar abiertos. Derechos implícitos. Derechos implícitos. Decía también que existen salas Hércules, porque en la práctica en el Perú, por ejemplo, doctor, se evidencia pues un desarrollo extremo de esta idea de que el juez crea principios, aplica el derecho. Tenemos precedentes vinculantes, ¿no?, de las salas de la Corte Suprema, doctrina jurisprudencial vinculante, doctrina legal, acuerdos plenarios, ¿no? Y luego también tenemos pronunciamientos del Tribunal Constitucional. Y un poco dejando de repente esta pequeña risa, ¿no?, sobre las salas Hércules, yo me puse a pensar y dije, no sé si de repente, doctor, usted ha evidenciado o se ha dado el tiempo para reflexionar sobre esto, ¿alguna vez ha sucedido dentro del sistema de administración de justicia una colisión entre lo que ha resuelto el Tribunal Constitucional y lo que ha resuelto la Corte Suprema? Han existido, no sé si en el derecho penal, de repente en el derecho civil, de repente en el derecho laboral, es decir, que la Corte Suprema haya tenido como última opinión A y el Tribunal Constitucional, ¿no?, como órgano político autónomo, ha tenido una posición B. ¿A quién debemos hacer caso cuando surge un conflicto? ¿Qué le merece esta idea, doctor? No he tenido la oportunidad de ver una situación como la que describe usted, doctor, pero seguramente dentro de nuestra viña judicial seguramente se ha dado, puesto que conocemos pronunciamientos de la Corte Suprema de una sala A y de una sala B que completamente discurren en cuanto a criterios jurídicos que ellos pretenden aplicar a un caso concreto. Sin embargo, existen situaciones en las que en buena cuenta realzan principios efectivamente morales, según la teoría de Dworkin, y tratan de sobreponerse a lo que está establecido en la normatividad de la legislación, ¿no? Puede ser en el tema del Código Civil o Código Penal, o en el tema de la legislación laboral. Lastimosamente no tenemos, como por así decirlo, una seguridad jurídica en cuanto al tema de la predictibilidad del pronunciamiento de las Cortes, y también como
con relación al Tribunal Constitucional. Entonces, ahí sí no supiera establecer si es que la ponderación que propugna Dworkin con el tema de principios se da en realidad cuando hay un versus con los pronunciamientos de la Corte Suprema. Bueno, sí, yo creo que es un tema bastante interesante, un tema de análisis. Quizás algún estudiante de Derecho puede comenzar por allí una pequeña tesis, ¿no? Tomando como referencia las ideas de Dworkin, el Tribunal Constitucional, porque además hay algo que diferencia al Tribunal Constitucional de todo el sistema de administración de justicia, ¿no? El Tribunal Constitucional es el intérprete de la Constitución. Y se sabe, o al menos se entiende, ¿no?, que tanto los sistemas civiles, penales, laborales, procesales civiles, procesales penales peruanos, pues tienen su origen en la Constitución. Lo que se denomina dentro de la teoría del constitucionalismo los programas constitucionales, ¿no?, o los programas penales dentro de la Constitución, el programa civil, ¿no?, dentro de la Constitución Política del Perú. Pero hay un aspecto importante aquí donde confluye lo moral otra vez. Y es que el Tribunal Constitucional es un órgano, ¿no?, autónomo, pero no olvidemos que sus representantes son elegidos por los partidos políticos, por el Congreso. Y entonces obedecen no a la idea de lo justo, sino responden intereses políticos. A intereses políticos. Y esos intereses políticos a veces tienen intereses morales. Por eso que hace un tiempo, volviendo de repente al tema del derecho civil, para ejemplificar esto, es que nuevamente se comenzaba a discutir el tema del concebido, el uso de la pastilla del día siguiente, ¿no? Parecía ya un tema zanjado por el Tribunal Constitucional, pero nuevamente está comenzando a debatirse. Obviamente, ¿por qué? Porque existe un sector religioso, pues, que ha logrado colocar, ¿no?, magistrados en el Tribunal Constitucional, pues, cuya posición moral, obviamente, moral en un sentido religioso, pues, obedece a una idea de concepción diferente al de la ciencia, ¿no? Obedece a una idea de lo religioso y no obedece a una idea científica. Doctor, ¿qué le merece a usted esta opinión sobre el Tribunal Constitucional? ¿Qué diría Ronald Dworkin sobre el Tribunal Constitucional? En ese aspecto tendríamos que remitirnos a la comparación que hace con el sistema de análisis o de estudio de la jurisprudencia norteamericana con el inglés. En ese análisis, por ejemplo, Ronald Dworkin analizaba el estudio de cómo se enfocaba la jurisprudencia en las ponencias o decisiones de los jueces ingleses. Si bien es cierto, decían de que sí hay opiniones políticas, ¿no es cierto?, pero había un cierto sesgo en cuanto al tema de decisión política en ese extremo. Dworkin analizaba la posición norteamericana y para él la mejor posición que reunía situaciones políticas reunidos de antecedentes jurisprudenciales, así como normas y principios, lo hacía de mejor forma los Estados Unidos, ¿no?, a través de su Suprema Corte. Haciendo una comparación con nuestro sistema, a lo que usted viene manifestando, doctor, me parece que las decisiones políticas en este aspecto sí son dejadas de lado del pensamiento de Dworkin, porque bien como nosotros podemos haber apreciado o analizado distintas citas jurisprudenciales, hay votos donde sí se evidencia de que no hay un razonamiento o aplicación de la norma, ni siquiera de principios, sino más es por un tema de vocación política, porque el partido de atrás es quien lo ha colocado en ese tribuno. Es por ello de que, desde mi punto de vista, el aspecto político en las decisiones de las cortes altas de nuestro país no obedecen ya en este extremo a temas de aplicación de la norma o de principios, o más allá de buscar la costumbre, o más allá de la norma, ciertos principios que pudieran dar veredictos certeros con relación a lo que la persona o el justiciable considera justo, ¿no? Doctor, una última reflexión sobre Ronald Dworkin, o sobre las ideas de Ronald Dworkin.
A Ronald Dworkin quiero añadir a Sartorius, puesto de que ellos en gran parte han sido las personas osadas de tratar de ver esta crítica al positivismo de Hart. Dentro del análisis de la lectura de este libro, Los derechos en serio, he podido analizar de que en Europa no ha calado tanto este pensamiento, puesto de que no le han dado la importancia como merece, porque si nosotros hacemos un análisis a lo que él propugna, vamos a darnos cuenta de que estos derechos implícitos, en muchas ocasiones la Corte Interamericana de Derechos Humanos los crea, y ha sido de recibo en nuestro país. Entonces, dar una ponderación y ponerlo de alguna forma, con gran ayuda a nuestros tribunales, este pensamiento es bastante importante. Salvo, o hacer un pequeño paréntesis en esta pequeña reflexión que vengo haciendo mención, el único latinoamericano que critica a Dworkin es Genaro Carrió, y él indica de que esa tesis no es la más adecuada, porque aún así en la zona de penumbra de Hart ya sí se puede tratar de modificar la norma a través del legislativo o argumentar de mejor forma. Este tema de la argumentación, por ejemplo, ya en la actualidad, con lo que propugna Manuel Atienza, ha tenido también una controversia con el doctor García Amado, quien dice: no creo en la ponderación, porque no hay un ponderómetro para medir qué derecho pesa más. Son una, o mejor dicho, el caso difícil que en algún momento Dworkin ha hecho mención, se basa en escalas argumentativas, más no en un tema de ponderación. Y finalmente, tratar de ver una pequeña crítica también que le hacía McCormick a Dworkin, ¿no? En el sentido de que no se trata de elegir qué principio tiene más peso, sino es una elección que el juzgador realiza de cuál derecho debe obedecer a la pretensión que en este caso el justiciable debería alcanzar, sea en un tema civil, penal o laboral, ¿no? Sin embargo, quiero concluir este pequeño espacio de reflexión de que, en efecto, nuestros tribunales en ocasiones deberían apartarse del positivismo para dar luz o camino, siempre y cuando así amerite el caso, de buscar un poco más allá de la norma y dar sentido de justicia a los acusados, a los litigantes en materia civil, en laboral y sobre todo en el tema constitucional. Nada más respecto de esta última reflexión, doctor Manja. Muchas gracias, doctor Yuri. Esperemos que nos acompañe en una próxima sesión, tocando de repente a otro filósofo o de repente a un criminólogo. Creo que aún no hemos hecho un programa sobre criminología, su evolución. Creo que a la audiencia le interesaría saber, ¿no?, cómo se percibe al delincuente, cómo se percibe a la víctima. Creo que inclusive se ha puesto de moda ahora la victimología, ¿no? Algo que no estaba dentro del cuadro de la criminología, ahora vuelve, ¿no? Finalmente, la última reflexión, estimada audiencia, es: hay que leer a Ronald Dworkin, definitivamente. Es difícil, es complejo, hay que leerlo de a poquitos, apoyarse en muchas cosas, en otros materiales, ¿no? Pero es importante porque las ideas de Ronald Dworkin nos permiten salir del encasillamiento de la norma jurídica, del excesivo legalismo con que a veces los abogados actuamos. Decimos actuamos porque también a veces nosotros nos equivocamos, hay que reconocerlo, a veces somos también profundamente legalistas, ¿no? Entonces, las ideas de Dworkin es a veces chocar contra la pared, ¿no?, y salir de ese encasillamiento de que solo lo legal es el derecho, o que el derecho está construido solo por las normas jurídicas, ¿no? Muchas gracias, doctor. Nuevamente le reitero mi agradecimiento, nuestro agradecimiento por parte de todo el equipo del Observatorio de Justicia Penal. Esperemos usted esté en una próxima sesión y debatamos otro tema o comentemos otro tema muchísimo más candente y polémico. Estimada audiencia, muchas gracias. Con nosotros será hasta otra sesión. Buenas noches.